Bueno, hablemos de este acuerdo entre el gobierno y Franco Macri a partir de la deuda millonaria que tiene el empresario, que es padre del presidente, con el Estado. Con nosotros está Ari Haddad, es periodista, y es una de las personas que más investigó el caso. De hecho, fue quien dio a conocer la primicia de un tema que estaba oculto y fue oculto durante muchos meses. ¿Cómo estás, Ari? Sí, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, la verdad que sí. Recién venía pensando justamente eso, porque es la gran pregunta. ¿Por qué si el gobierno acordó con la familia presidencial esto a fines de junio del año pasado, nos enteramos 8 meses después? Exacto. Y es una gran pregunta para hacerle, por ejemplo, al ministro Aguad, ¿por qué no se comunica a toda la ciudadanía cuando hay un acuerdo tan importante entre una empresa a la cual se le quitó una concesión como el Correo y le debe muchísimo dinero al Estado, y el Estado, sea cual sea el acuerdo? O sea, ahora conocemos que el acuerdo es escandaloso, abusivo, inaceptable, etcétera. Sí, sí. Ahora, supongamos que el acuerdo hubiera sido bueno, también hay que comunicarlo, porque Claro. es claramente de interés No, y público. tratándose de un acuerdo de tantos millones, bueno, es un acuerdo con una proveedora del Estado, estaba en quiebra, digamos, era algo importante, y además teniendo en cuenta que era el padre del presidente. Claro, O sea, era es toda la transparencia, familia, ¿no? o sea, por ahí se hace foco en Franco Macri, pero es toda la son familia, todos. porque es Franco Macri que le donó acciones en sus empresas a sus hijos, y el propio Mauricio Macri le donó su participación accionaria a sus hijos. Claro. O sea, que una de las cosas que van a salir a decir en estos días es el presidente no tiene participación en estas empresas. Es cierto, la tienen sus hijos. Claro. Claro. O sea que estamos hablando de la familia presidencial, estamos hablando del padre Franco y de los hijos de Mauricio, de los hermanos, digamos, es la familia presidencial a través de distintas empresas que controla Correo Argentino. Ahora uno se pregunta si hay inoperancia de parte del área de comunicaciones o intencionalidad en no difundir, digamos, la información. Y yo me inclino más por la segunda, o sea, claramente no podía desconocer que era un acuerdo totalmente inaceptable, o sea, para que si alguno no se enteró, o sea, es como lo que aceptó el Estado argentino, o sea, todos nosotros es que si alguien nos debía 100 pesos en el año 2001, nos propuso pagarnos de esos 100 pesos, 1 peso con 18, pero encima de acá 15 años. Y el Estado aceptó. Claro. O sea, eso es la magnitud. Ahora, no se trata de 100 pesos, se trata de 297 millones de pesos que eran en el 2001, que actualizados a la fecha, que esa es otra de las cuestiones de las cifras, actualizados al 2017, efectivamente son 4.000 y pico millones de pesos, que es la fecha, la cifra que están dando algunos medios, pero no ofrecieron pagar hoy, ofrecieron pagar al 2033. Ofrecieron 15 cuotas anuales con un interés del 7%, empezando desde el año que viene, eso te da 2033. O sea que ofrecieron pagar algo 32 años después con una tasa negativa del 7%, y eso, si vos haces el cálculo real de los intereses que se acumulan todos estos años, es el número que te da que ofrecieron pagar 600 millones de pesos cuando en realidad tendrían que pagar 70.000 millones de pesos. Esa es la quita que les ha aceptado el gobierno. Y pensando en argumentos del otro lado, ¿no? Porque ahora seguramente el gobierno va a decir que la deuda se licuó, obviamente, en un país con inflación. Cuando hay una quiebra, por lo general la cifra se congela, porque eso es lo que dice la ley. Pero ¿qué pasa? Cuentan los abogados que se dedican a eso que en 1 año y medio, 2 años se termina de liquidar esa quiebra. Entonces, Sí. bueno, sale beneficiado porque con la inflación se licúa un poco la deuda. La cuestión es que acá pasó más de una década. Bueno, esa Entonces, es la otra cuestión. más que licúa quedó así. Pero y ahí es donde muchos dicen, bueno, pero durante los últimos... Esa deuda no se licuó en el año que lleva Macri como presidente. Se licuó también en los 10 años anteriores. Sí. ¿Y por qué antes no se llegó a un acuerdo? Mira, ahí hay dos cosas. Primero, como vos bien decís, cualquier ciudadano común, si por ejemplo tiene un problema con una deuda con el Estado, no logra 15 años de plazo para negociar esa deuda. O sea, si yo le debía 100 pesos de monotributo al Estado en el 2001, es muy poco probable que llegue hasta esta altura y Debiendo encima los mismos le 100 ofrezca pesos. yo al Estado 100 pesos y me diga que sí. Sí. Para empezar, ¿no? Ese es el primer término, que hay algunos poderosos que logran dilatar las cuestiones en la justicia más que otros. ¿Por qué durante todos estos años no se aceptó? Porque el Estado no aceptaba, es cierto. Ahora, ¿por qué no aceptaba? Porque eran propuestas inaceptables. O sea, en el 2003, por ejemplo, el Estado rechazó una oferta de una quita del 93% de la deuda. O sea, ofrecían pagar el 7%. Hoy el Estado aceptó una quita del 98,8%. Claro. O sea, no se resolvió durante todos estos años porque el Estado argentino le decía que no a la familia del actual presidente porque hacía propuestas de este tipo. O sea, y claramente eran inaceptables. Y la otra cuestión que Y están... perdón, antes de que avances Sí. con la otra cuestión. Y en ese caso la justicia no puede forzar a un acuerdo. ¿Se entiende lo que digo? Digamos, la propuesta era irrisoria. El Estado dice, no, esa no te la acepto. Pero la justicia en ese momento no puede intervenir para obligar a sacar las partes. Volviendo al ejemplo del monotributo. Sí. Si el Estado me dice,
bueno, debes 100 pesos. Yo le digo, bueno, te pago 100, pero en el 2020. En un momento alguien me arrincona y me dice, no, bueno, pagá ya. Sí. En ese caso, ¿la justicia qué hizo durante estos años? Bueno, esa es otra cuestión a revisar, digamos. En su momento, en el 2003, las mismas juezas que tienen que definir ahora, le tuvieron que decir si le daban una prórroga o no al Grupo Macri. ¿Sí? O sea, al Grupo Macri se le vencían los tiempos para acordar con los acreedores, hacerles una oferta que aceptaran, se les vencía y en el último día de que se le vencía el plazo, 2 de las 3 juezas que siguen integrando la sala hoy, fallaron a favor del Grupo Macri para prorrogarle el plazo. Eso o sea, explica acá por qué también, como podían vos seguir decís, pateando la pelota para adelante. hay que revisar el rol de la jueza, que es la jueza Gómez Alonso, la presidenta actual de la Sala B, la jueza Piaggi, que en ese momento benefició al Grupo Macri, a pesar de que era la mujer de del primer candidato a diputado del PRO, que era Jorge Banossi. Después se excusó, o sea, esa jueza ya no va a intervenir ahora, pero en ese momento sí intervino y benefició al Grupo Macri. Y como vos decís, la justicia también habría que revisar por qué le permitió a este grupo estar 15 años, como a otros grupos empresarios, dilatar sus causas eternamente en la justicia. Digamos, a los seres humanos comunes eso no nos pasa. O sea, si vos querés sacar, no te digo un crédito hipotecario, si vos querés sacar una tarjeta de crédito y no pagaste la última cuota de monotributo, no te la dan. O sea, los ciudadanos comunes tenemos problemas a la hora de refinanciar nuestras deudas, ni hablar de refinanciar nuestras deudas con el Estado, y tenemos que pagarlo con intereses. ¿Sí? Si vos le debés el ABL, ¿sí? Te cobran el ABL más los intereses. Bueno, acá yo lo estoy simplificando, pero hay jurisprudencia, digo yo, me puse a revisar. Hay un caso famoso que se llama Línea Vanguard, que es la que fija que se tienen que contar los intereses. Hay fallos de esta propia sala, de la Sala B, en una causa que se llama Capital Food, que rechazan un acuerdo con los acreedores, una propuesta que hace el que debe, porque propone básicamente lo mismo que propone el Grupo Macri, pagar el 100% de la deuda sin los intereses acumulados, y esta sala lo rechaza en esta causa Capital Food. O sea, hay jurisprudencia para quienes quieran la cuestión técnica, ¿sí? De que esto tiene que ser rechazado, y hay también sentido común de que nadie acepta que te paguen una deuda 32 años después con una quita del 98%. Es decir, que todavía se está a tiempo de que la justicia pueda frenarlo. Claro, o sea, esto está en manos ahora de estas 2 juezas que están en la Sala B de la Cámara Comercial, ¿sí? Que tienen que decidir si homologan o no homologan este acuerdo. La diferencia, como vos decías, de qué tiene que hacer la justicia, la diferencia del año pasado es que hoy lo conoce todo el mundo. Claro. Entonces, están más expuestos. En teoría no debería influir, pero en la práctica, Están más digamos, todos sabemos que... es imposible que no influya. Claro, por eso digo, en la práctica sí. Ahora, la fiscal que hizo que este tema tome estado público esta semana es una fiscal de Cámara. Claro, ¿no? la fiscal Gabriela Como Bocchini. decías vos, está en una sala, que es la segunda instancia. Sí. ¿Y en primera instancia qué pasó? En primera instancia no se homologó el acuerdo porque el Estado dijo que no. O sea, en primera instancia de la jueza Ciruli, que era la jueza que intervino en primera instancia, no homologó el acuerdo porque la ley de concursos y quiebras dice que para homologar un acuerdo tienen que dar su conformidad una mayoría absoluta de los acreedores, pero además de todas las categorías de acreedores. No todos los acreedores tienen la misma categoría. Y el Estado tiene encima una categoría especial. Como el Estado decía que no se cumplía ese requisito legal, por lo tanto, como un porcentaje importante de los acreedores decía que no, la jueza en primera instancia dijo que no. Ahí Correo apeló, y así llegamos a la instancia de Cámara. Vos decías recién, bueno, que ahora la justicia puede frenarla, pero además está más expuesta. ¿Puede porque, frenarlo o puede no, avalarlo? Digo, está más expuesto el caso, Sí. está en conocimiento público. Por eso tampoco se pudo hacer la desentendida a la Oficina Anticorrupción. Claro, tengo entendido que ya pidió el dictamen, que está colgado en la web, pero bueno, lo pidió la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso. Sería bueno que opine, porque a ver, acá hay 2 cosas. Una es claramente una oferta de pago inaceptable. Y la otra es el grave conflicto de intereses que hay. Porque esa oferta inaceptable, si no fuera la familia presidencial, también sería inaceptable. Pero además de todo, es de la familia presidencial. Si acá se tratara de que les perdonaron un peso, sería igual de grave. Porque no se puede perdonarle un peso a la familia presidencial solamente porque al gobierno de turno se le ocurre. O sea, si fuera un peso, si fueran 100 pesos. En este caso son, calculado 2033, 70.000 millones de pesos. Que hasta parece que, cuando uno dice la cifra, parece que hasta parece poco creíble. Digamos, cuando yo veía el dictamen, decía, wow, es un 7 con 10 ceros atrás. Sí. Claro. Pero ese es el cálculo financiero que da una dirección especializada de la Procuración. Justamente haciendo esto, yo le decía antes, todo lo que intereses acumulados del 2001 al 2033. Y una vuelta de tuerca que hay sobre el tema, que también nos comentaste vos como periodista que sigue el caso, es que mientras tanto
el grupo de Franco Macri le hizo un juicio al Estado. Sí. ¿Nos puedes contar eso? A ver, yo a partir de esto me puse a revisar la otra parte. O sea, este es el juicio que tiene Correo Argentino con sus acreedores, pero aparte el grupo Macri le ha hecho muchas demandas al Estado por la quita de la concesión. Cuando donde lo le pide estatizaron. daños y perjuicios, le pide indemnizaciones, etcétera. Lo más curioso es que mientras estaban armando este entramado para lograr la quita de 70.000 millones de pesos, en el mismo momento el grupo Macri demanda al Estado argentino por daños y perjuicios. Y si vos ves la cronología, el acuerdo es el 28 de junio, ¿sí? Cuando el Estado acepta esta oferta inaceptable. 15 días antes, el grupo Macri le pone una demanda al Estado por daños y perjuicios por la quita de la concesión, pero no pone una cifra. Y no pone una cifra porque cuando vos pones una cifra tenés que pagar la tasa de justicia del 3% de esa cifra. O sea, si vos demandás a alguien por 100 pesos tenés que pagar 3. Claro. Si mandás a alguien por 100 millones tenés que pagar 3 millones. Si empezás a subir la escala tenés que pagar mucho dinero. Claro. No pone la cifra 15 días antes. Cuando hacen el acuerdo el 28 de junio, días después, 40 días después, ahí hacen una ampliación de esa demanda de 15 días antes y ahí le ponen una cifra. Y la cifra da 2.365 millones de pesos que le pide el Correo Argentino, o sea, la familia Macri, al Estado. Y si vos hacés la cuenta, si toda esta historia les termina saliendo bien, ¿sí? El grupo Macri al final va a pagar 600 millones de pesos, si se aprueba el pago de la deuda. Le reclama al Estado 2.365. Claro, de sobra. Si todo le sale bien, Claro. y le cobra al Estado eso, termina ganando al final 1.700 millones de pesos. O sea, la estrategia coordinada de, por un lado, hacer que el gobierno acuerde con la familia presidencial y por el otro lado, demandar al Estado también para sacarle dinero. Ayer la fiscal Gabriela Boquín presentó un nuevo escrito dándole esta información a la jueza que tiene que intervenir y diciéndole que claramente acá hay un acto de mala fe, de mínima, pero bueno, de mala fe procesal de parte de la familia presidencial en esta causa. ¿Y en cuánto tiempo aproximadamente, vos que venís siguiendo el caso, crees que la Cámara va a resolver al respecto? Bueno, a ver, la Cámara sabe de esto desde junio del año pasado. O sea, en junio del año pasado le dio vista a la fiscal, pero los jueces, las juezas, son 3 juezas, Sí. tienen esto. Pero la fiscal, en ¿cuándo sus fue que escritorios. emitió su juicio? O sea, esto que nos enteramos La fiscal emitió su dictamen el 30 de diciembre. Ajá. Desde el 30 de diciembre saben que es una propuesta abusiva. Esta semana las juezas saben que es una propuesta abusiva y de cuánto dinero estamos hablando. Y desde ayer saben además de la mala fe procesal de la familia presidencial. Las juezas podrían fallar el lunes, podrían fallar el martes, podrían fallar dentro de 2 meses. Claro. Viste que no está establecido no hay plazo, los plazos. Ahora tienen 2 opciones, o esperar a que esto se baje la espuma en términos mediáticos, o resolver. Cuando resuelvan esto se va a saber. volver a Igualmente resolver. la fiscal Boquín tiene pensado, si las juezas homologan esto, insistir con un recurso para que esto llegue a la Corte Suprema. Recién decíamos que, bueno, salió a la luz, nadie se pudo hacer el desentendido, tampoco la Oficina Anticorrupción. Compartimos la nota con Laura Alonso, que es la titular justamente de la Oficina Anticorrupción. Cuando hay un dictamen fiscal sugiriendo que podría haber una presunta violación de la ley de ética, es más que obvio que la Oficina Anticorrupción en esta gestión va a actuar como ya lo ha hecho en otros casos. Decidimos abrir una actuación y se empezarán a librar los oficios correspondientes, fundamentalmente para tomar conocimiento del expediente. Lo que nos importa y nos va a importar es analizar el expediente completo. Lamentablemente, hasta que no conozcamos el expediente, nosotros no podemos adelantar una opinión porque sería irresponsable, primero de mi parte, y sería una falta de respeto a todo el equipo profesional de la Oficina Anticorrupción, y estamos concentrados y comprometidos en hacer un trabajo serio, responsable y muy bien fundamentado técnicamente, como ha sucedido con dictámenes anteriores. Estamos impulsando fuertemente la ley de responsabilidad de empresas y otras entidades jurídicas en casos de corrupción. Lo raro en este caso es, digamos, que siendo Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, perteneciendo al mismo partido gobernante, que ya eso de por sí es muy criticable para muchos, es que recién ahora tome cartas en el asunto para averiguar, tratando de hacer un acuerdo tan millonario, ¿no? Eso a muchos les llama la atención, no sé a vos. Sí, a ver, desde que asumió el gobierno de Macri, el Estado se ha transformado en una suerte de oficina o de protección del presidente o de acusación de la anterior gestión. Por lo tanto, ya nos sorprende que Laura Alonso no haya intervenido en esto antes, no se haya fijado.
si hay algo que se ha denunciado desde que asumió esta nueva gestión, es que la mayoría de sus integrantes tienen conflicto de intereses. Y a eso se dedica la Oficina Anticorrupción, a ver que un funcionario público no intervenga en áreas donde tiene conflicto de interés, ¿sí? El caso del ministro Aranguren es un caso patente, pero se da en la mayoría de los ministros, digo, el ministro actual de Hacienda, se dan en casi todas las áreas. Hay personajes que vienen de grandes empresas que son las que operan y son fuertes operadores en sus áreas de gestión. Entonces una oficina anticorrupción que funcionara tendría que estar muy atenta a que no haya ningún funcionario público que tenga ese conflicto de interés. Ahora, el presidente claramente en este caso lo tiene y era una obviedad. De hecho, todos conocíamos que Correo Argentino, la familia presidencial, le debía dinero al Estado. Claro. Digo, es algo que es Vox Populi, no lo descubrimos ahora. Lo que descubrimos ahora es la magnitud del perdón. Claro. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que hace Laura Alonso. Hasta ahora, a un arreglo van a llegar, porque digamos, la otra hora es, bueno, esperar 4 años más a que Macri no sea más el presidente. Si hay reelección, esperar 8 años más. Y digamos, igual, en algún momento se va a tener que llegar a un acuerdo entre el gobierno, va a ser el Estado, para decirlo por propiedad, pero bueno, Estado, gobierno, cada vez la línea es más difusa, y Franco Macri, o sea, porque los protagonistas van a seguir siendo los mismos durante 3 años más, bueno, o 3 más 4. Sí. Digamos, en ese la sentido, diferencia es que acá el apellido Macri está de los dos lados del mostrador. Claro, ¿no? O sea, sí, por supuesto. El Estado que acepta es un Estado conducido por un Macri. Claro. Y acepta una propuesta a empresas de su propia familia. Claro. O sea, cuando Macri no sea más presidente, esa simetría, ese conflicto ya no va a existir. Pero me refiero más. a que en algún momento lo ideal sería que en el corto plazo se llegue a un acuerdo justo, en el que todos estén de acuerdo y no queda otra, va a tener que ser la justicia en este caso, ¿no? La que tenga que decir, bueno, esto es justo para el Estado argentino. Digo, porque si no hay que esperar 7 años a que Macri no sea más presidente. Sí, ya le diste la reelección. Sí, fue... Claro, no, pero si te dije 3 o 3 más 4, pero a lo que voy yo es que bueno, si decía 5, me decía, ¿y si es reelecto? Bueno, entonces 3 más 4... Claramente las dos juezas que ahora tienen a cargo esto deberían definir rápido, sobre todo por esto, porque esto es un caso claramente de interés público. O sea, todos tenemos derecho a saber cómo se resuelve esto. Es importante, ya que se habla tanto de instituciones, que se resuelvan las causas que involucran al presidente y a su familia rápido, porque todos tenemos que saber en qué condiciones está nuestro presidente. Nos guste o no nos guste, es el presidente de la Argentina y se tiene que saber. Digo, pasaba lo mismo con la causa de las escuchas telefónicas. Era importante que se resolviera la causa de las escuchas telefónicas, que se resolvió con el sobreseimiento de Macri. Ya con el presidente. Ya con el presidente, pero rápido y a los pocos días de que él había asumido. O sea, necesitamos tener certezas sobre las causas judiciales. Necesitamos que se resuelva rápido, pero pasa que rápido y bien. Rápido y bien, o sea, que paguen lo que deben. O sea, si efectivamente reconocieron una deuda, porque los 297 millones de pesos además parten de algo que reconoció Correo Argentino que debe. Claro. O sea, eso no está en duda. O sea, eso no está en discusión. Que el grupo de Franco Macri debe al año 2001 297 millones de pesos, eso no está en duda. Lo que está en discusión y está avalado judicialmente. Exactamente. Entonces, no hay discusión de que le deben dinero al Estado. Lo que es increíble es esto que contábamos antes, que mientras le deben dinero al Estado, le dicen al Estado que el Estado le debe dinero a ellos. Por lo tanto, ellos incluso en la propuesta de pago, y esto está también en el expediente judicial, dicen que si le ganan los juicios al Estado, con ese dinero que le saquen al Estado, le van a pagar la deuda al Estado. Y queda ganancia. O sea, es un círculo realmente perverso. O sea, que al único que beneficia es a la familia presidencial y al único que perjudica es al Estado. Claro. Lamentablemente vos decías, bueno, ahora está todo muy expuesto. Y más hablando de la familia del presidente, pero decías, hay conflictos de intereses con muchos integrantes del Gabinete Nacional. Sí. Digo, ¿esto se puede replicar? Este tipo de juicios, este tipo de denuncias se pueden replicar también con otros integrantes del gabinete? Es una buena punta de investigación, o sea, habría que revisar las empresas. Mira, me diste una buena idea para una nota, o sea, habría que revisar las empresas de las cuales provienen los miembros del gabinete, cuáles de esas empresas tienen actualmente juicios vigentes contra el Estado y qué está pasando con esos juicios de esas empresas de las que vienen los funcionarios en sus juicios contra el Estado. Sería una buena, la verdad que sería una buena investigación. No, digo, porque habitualmente hay denuncias quizás más bajas y luego se va subiendo hasta la cabeza como puede ser un presidente de la Nación. Acá empezamos, digamos, desde arriba para abajo, ¿no? Bueno, pero habrá que ver en qué quedó las denuncias contra Aranguren en su momento, cuando tenía las acciones de Shell, que él dice que se desprendió, para que ver a quién se las dio, etcétera. Bueno, ahí tenemos una punta, Ari, para que te dejamos contra unos meses volvés y nos que contás. las empresas de donde vienen los ministros y los altos funcionarios del gobierno tienen causas judiciales, está lleno. Sí, claro. Digo, Pasa hay que funcionarios que vienen, una. no sé, del Banco HSBC, el Banco HSBC tiene una cantidad de causas judiciales por lavado de dinero impresionantes. Tampoco es la única que involucra a Macri, digo, la causa Iron Mountain,
que está vigente, ¿se Sí. acuerdan? Por el incendio Sí, sí. del depósito de papeles, donde se sospecha que había muchísimas empresas que ocultaron documentación de lavado de dinero, e incluso la familia presidencial, o sea, la familia Macri tenía papeles en Iron Mountain, por lo tanto, ahí le llega por los dos lados. Macri era jefe de gobierno, por lo tanto, responsable de que eso estuviera correctamente habilitado, y sus empresas tenían papeles ahí adentro, por lo tanto, habría que investigarlo. ¿Qué pasó en el Poder Judicial? Llamaron a indagatoria a todo el mundo, menos a Macri. Bueno, ahí tenemos la punta entonces. En unos meses nos vemos y nos contás. Gracias, ¿eh? No, Gracias, gracias a Ari. ustedes. Con nosotros Pausa. vamos a una pausa. Ya Bueno. volvemos.